tenemos a nuestro amigo Mauricio Moya. Viene con una charla interesante, de verdad que hemos crecido con él, hemos trabajado con él, una persona muy cercana a la iglesia, y de las cosas maravillosas que, digamos, hemos podido interactuar con Mauricio es el amor y la pasión por la enseñanza. De verdad, bienvenido Mauricio, un aplauso para Mauricio Moya, y vamos a tener una cortinilla y ya cuadramos. Mauricio Moya, presidente, director y fundador de la radio online Nexus Stereo, del ministerio Go Missions para la movilización y alcance misionero, y Revolution Time Ministries, organización que ayuda al creyente a proclamar, enseñar y defender su fe de una manera clara y sencilla. Wow. Muy buenas noches, iglesia. Realmente es una bendición estar con todos ustedes el día de hoy. Me siento en casa sobre la roca, el lugar donde nací, el lugar donde crecí. Comenzaré diciendo que no siempre fui cristiano. Antes era ateo. Y cuando me convenía también era agnóstico. De hecho, durante todo ese proceso, nací en la ciudad de Bucaramanga, mano. Cuando llegué ya aquí a la ciudad de Bogotá, el primer lugar que abrió sus puertas para recibir a este ex ateo fue Casa sobre la Roca. El primer lugar donde recibí consejería fue en Casa sobre la Roca. El primer lugar que me abrió las puertas para discipularme, para enseñarme, fue Casa sobre la Roca. Y aquí fue donde yo dejé mi ateísmo. Aquí fue donde más adelante dejé también el agnosticismo, porque llegó un punto en el cual yo dije, ok, ¿saben algo? Puedo aceptar que Dios existe. Pero yo creo que el cristianismo es igual a todas las religiones. El cristianismo es igual a todas las cosmovisiones. Y como algunos amigos también decía, creo en Dios, pero no en las religiones. Creo en Dios a mi modo, creo en Dios a mi acomodo. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Es más, Jesús es otro maestro más. Y hablaba con muchos amigos cristianos que me invitaban a ir a la iglesia, y ellos me decían, ven a mi iglesia que allí se congrega fulanito de tal que a él te gusta. Ah, qué chévere. Te invito a la iglesia. ¿A ti te gusta el rock? Sí. Ven, allá la alabanza es súper rockera. Allá cantan música de Hillsong, que es como los Rolling Stones. Es como lo mismo. Ya, sí, idéntico. Y así fue mi comienzo en la iglesia. Pero yo le preguntaba siempre a mis amigos, oye, ¿por qué el cristianismo y no el islam? Porque el cristianismo dice o afirma tener la verdad absoluta, objetiva y trascendente, pero el Islam también. ¿Cuál es la diferencia? Dime, ¿por qué Jesús y no Mahoma? ¿Por qué leer la Biblia, someterme a ella, hacerle caso y no al Corán, al Bhagavad Gita, a los Vedas o a otros libros que también alegan tener sabiduría? ¿Por qué? Desafortunadamente, muchas de las respuestas que yo encontraba eran a veces vacías, sin sentido, o que tenían sentido solamente para los cristianos. Por ejemplo, ¿por qué la Biblia? Porque es la palabra de Dios, porque es la inspiración divina. Ok, pero yo no creo en eso. Dime otra cosa. Porque te invito a la iglesia, que es que allá está el pastor Carlos Ricardo y da unas consejerías. Sí, él te responde la pregunta. Yo quiero que tú me respondas. Dime, ¿por qué ser cristiano? ¿Por qué eres cristiano? Es una pregunta que yo le hago a ustedes. Respóndansela a ustedes, cada uno ahí, introspección en el tema. ¿Por qué son cristianos? ¿Por qué somos cristianos? Porque yo estaba enfermo y el Señor me sanó. Ok. Porque estaba desempleado, vine a la iglesia que me dieron empleo. Ok, pero eso solo me responde cómo llegamos a ser cristianos, no por qué somos cristianos. ¿Por qué seguimos a Cristo? ¿Por qué el cristianismo? Piensen en eso.
Porque a veces nosotros como cristianos somos muy susceptibles a movernos por emociones. Y a todos le decimos amén, ¿cierto? Y a todos le decimos aleluya, ¿cierto? Pero a veces nosotros no somos conscientes de aquello que estamos repitiendo. Por ejemplo, cuando cantamos, cuando alabamos, ¿alabamos con entendimiento? ¿Adoramos con entendimiento? ¿Qué dice la palabra? Porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Cuando oramos debemos orar con entendimiento. Cuando adoramos debemos adorar con entendimiento. Pero el cristianismo, al igual que todas las religiones, o más bien de todas las cosmovisiones, son sistemas de creencias. Todas requieren fe. ¿Qué significa fe? Fe significa, en el original, confianza. Cuando yo digo tengo fe en Cristo, estoy diciendo tengo confianza en Cristo. Cuando yo digo tengo una fe cristiana, entonces tengo confianza en este sistema de cosmovisión que es el cristianismo, ¿verdad? Eso es fe. Y por más que los ateos o agnósticos también digan, no, la fe es algo religioso, los ateos también requieren fe. Hay un libro que yo recomiendo que se llama No basta mi fe para ser ateo. Es muy bueno, escrito por Frank Turek y Norman Geisler. Así que la pregunta clave es, ¿cuál es la evidencia de que una cosmovisión en particular es verdad? Y grábense esa palabra, verdad. A continuación vamos a estudiar 5 características de la verdad para así responder por qué el cristianismo y no otras cosmovisiones. Entonces, primero, la verdad debe ser sencilla. Debe tener una simplicidad explicativa. Es fácil de explicar, más bien, la cosmovisión que tú profesas. Es fácil de explicar el cristianismo. Y me encantó ahorita la charla del doctor Samuel Pagán, una de las personas que también lo conocí aquí en Casa sobre la Roca y han sido uno de mis maestros también a lo largo de todos estos años que llevo estudiando historia y arqueología bíblica. Y uno de los versículos más citados el día de hoy fue: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14:6. Más adelante, en Juan capítulo 18, versículo 37 al 38, hay una entrevista que tiene Pilato con Jesús. Y dice: así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Jesús ya lo había respondido. Más adelante, 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 y 17 dice: y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria. Entonces, Pablo aquí descansa la veracidad del cristianismo. Entonces, la verdad, la veracidad del cristianismo descansa en una persona, y esa persona es Cristo. Pues por eso se llama cristianismo también, ¿no? Jesús. Y descansa sobre un hecho histórico comprobable: la resurrección de Cristo. Mira, en el mundo en el que me muevo, he escuchado preguntas de la gente, que la gente me dice, por ejemplo, no sé si ustedes sepan, pero hay cristianos terraplanistas, cristianos que creen que la tierra es plana. Y una vez alguien me escribe y me dice: tú
Tú estás mal, la Tierra no es redonda, la Tierra es plana, todo esto es un complot de la NASA y etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Y te voy a demostrar que la Tierra es plana. Y comenzó una serie de argumentos. Ok, de acuerdo. Otra persona también me decía en cuanto a la edad de la Tierra. Entonces unos me decían, no, yo creo que la Tierra tiene solo 6,000 años. Y otros dicen, no, yo creo que la Tierra tiene millones de años. Ok. ¿Saben algo? Eso no es importante. ¿En qué parte de la Biblia dice que si la Tierra es plana o no, nuestra fe es ilusoria? ¿En qué parte de la Biblia dice que si la Tierra tiene millones o miles de años, vana es nuestra fe? En ninguna parte. Sea que la Tierra sea plana o sea redonda, sea que tenga miles o millones de años, Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, murió en una cruz y resucitó al tercer día. Y eso es en lo que descansa nuestra fe. Así que tenemos una manera simple y sencilla de responder acerca de el cristianismo, acerca de la verdad. Sin embargo, la verdad también tiene una segunda característica, es que la verdad debe ser exhaustiva. La verdad debe tener una profundidad explicativa. Traduciéndolo en pregunta, ¿hay algún modo de explicar los hechos empíricamente? Créanme que yo llegué hasta aquí. Cuando era ateo, yo llegué hasta ahí. Porque yo me hice esa pregunta. ¿Hay alguna manera de comprobar esto que está aquí en los evangelios? ¿Alguna manera de comprobar lo que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento? ¿Jesús existió? ¿Jesús tuvo un ministerio? ¿Jesús resucitó? Y la respuesta a estas preguntas están en unos documentos que reclaman ser históricos, y esto es el Nuevo Testamento. Y todo documento que reclama ser histórico, no solamente la Biblia, por ejemplo, la vida de los 12 Césares de Suetonio, que reclama también ser un libro histórico, debe pasar por unos criterios históricos. Por ejemplo, el criterio de la vergüenza es el primero. ¿Por qué se le llama así? Porque es probable que un relato sea verdadero, ya que el autor no tendría motivos para inventar un relato que pudiera avergonzarlo o socavar su autoridad. Por ejemplo, Jesús es Dios, pero un Dios que llora, un Dios que es humillado, un Dios que es abofeteado, que es escupido, un Dios que es crucificado. Uno de los líderes de la iglesia es el apóstol Pedro, ¿cierto? En la iglesia primitiva. Pero vemos que a Pedro intentando socavar la autoridad de Jesús, y Jesús de hecho le dice: aléjate de mí, Satanás. Para poner como ejemplo ese relato en particular, si ese relato no fuera histórico, si fuera una invención, ¿para qué ponerlo? No lo pongamos, porque es un relato vergonzoso. Lo mismo que pasa con Jesús. Cuando nosotros vamos a leer las biografías romanas o las biografías del antiguo Egipto, de Mesopotamia, Babilonia, Asiria, nosotros ¿qué vemos? Que generalmente se exalta lo valeroso, lo héroe, lo fuertes que somos, ¿cierto? Pero nada vergonzoso acerca de ellos. El segundo criterio es el criterio de la atestación múltiple. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más fuentes extrabíblicas en este caso tengamos acerca de un personaje o de un hecho en particular, pues mucho mejor. Nos hablan de Jesús en los evangelios, nos hablan de Jesús en Hechos de los Apóstoles y en las demás cartas y epístolas, pero vemos que también Plinio nos habla de Jesús, Tácito nos habla de Jesús, Flavio Josefo nos habla de Jesús, Mara Bar Serapio nos habla de Jesús. Encontramos múltiples referencias extrabíblicas acerca de Jesús. Encontramos un documento antiguo que dice que Jesús no fue crucificado. Es el Corán, que data del siglo VII después de Cristo, 700 años después de Cristo. Sin embargo,
tenemos un manuscrito que data del año 125 después de Cristo, que es el papiro P52, también conocido como el manuscrito o el papiro Rylance. Que ¿saben qué contiene ese papiro? Me encanta ese papiro porque además de ser más antiguo, contiene esa entrevista que les acabo de leer entre Jesús y Pilato, hablando sobre la verdad. El manuscrito más antiguo que tenemos es ese. El siguiente criterio es el criterio del rechazo. ¿Qué quiere decir esto? Que no debe ser discutido por ninguna fuente antigua. Es decir, alguno se debió levantar la mano y decir: eso que dice Tácito, Plinio, Flavio Josefo, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, lo que es mencionado en Hechos de los Apóstoles y en los 27 libros en general, es mentira. Eso que encontramos en las copias de los sermones de la iglesia primitiva es mentira. Lo que mencionan los padres de la iglesia es mentira. Pero ¿saben algo? Encontramos 0 referencias históricas que rechacen esto de lo que les estoy hablando. Incluso las personas que estaban en contra del cristianismo y que se referían a ella como una superstición, lo que hacen es atestiguar la historicidad de Jesús. Esto nos lleva a un quinto criterio, que es el criterio bibliográfico. Y aquí en pantalla van a ver, en alguna de las dos o en las dos, van a ver un cuadro. Y en ese cuadro vamos a ver unos autores históricos. O sea, ¿qué pasaría? A ver, levanta la mano quienes creen que Platón y Aristóteles son personajes históricos. O la gran mayoría, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo un día vengo acá y les digo: ¿saben algo? Yo creo que Platón y Aristóteles no existieron. Sus obras, eso jamás ocurrió, nunca fue escrito. Seguro aquí algún filósofo se levanta y me dice: oye, tú estás loco, eres un ignorante, deberías estudiar un poco más. Oye, ve ya Silvi Factor, ¿cierto? Allá el profesor Mauricio Garzón te explica, ¿verdad? Aristóteles, voy a poner un ejemplo. Sus obras entre el 384 y el 322, a ver, me acerco por acá. Tenemos Aristóteles 384 al 322 antes de Cristo. La copia más temprana data del año 1100 de nuestra era. Hay 1400 años de diferencia entre el original y la copia más temprana, de los cuales tenemos solamente 49 manuscritos, 44 copias. Exactitud entre el original y la copia desconocido. Sin embargo, nadie se atreve a refutar que Aristóteles haya existido. Nadie. Pero tenemos otros personajes como Richard Carrier, por ejemplo, ateo, negacionista, que dice: Jesús nunca existió. A pesar que historiadores de renombre como Gary Habermas, como Miley Kona, como el mismo Bart Ehrman, como Antonio Piñero, le dicen: oye, ¿qué te está pasando? Por cierto, estamos en el año 2022 después de ¿quién? Cristo. No, perdón, la era común. Ok, la era común es después de ¿qué? Después del año 1. ¿Después de quién? De Cristo. Ok, vale, bien. Vamos otra vez al cuadro, por favor. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, escrito entre el año 50 y el año 100 después de Cristo, la copia más temprana data del año 125 después de Cristo. El que le sigue es el papiro P46, que tiene las cartas a los romanos, primeras de Corintios, Gálatas, entre otras, que data del año 200. Entre el original y la copia tenemos menos de 100 años. Este cuadro lo actualicé hasta el año 2021, el año pasado, y llevamos 5.600 manuscritos con un 99.5% de exactitud. El 5% restante, según nos dice Daniel B. Wallace, que es el que se ha encargado de recopilar todo, de digitalizar todos estos manuscritos, nos dice ese 5% restante tiene que ver solo con diferencias gramaticales que no alteran en nada el contexto o el mensaje revelado. Entonces, cuando aplicamos el criterio bibliográfico, está mejor atestiguada la vida de Jesús que de cualquier otro personaje histórico.
Todos los documentos del Nuevo Testamento se escribieron en un periodo de 65 años de la vida de Jesús. Algunos incluso se escribieron 20 años. Desde el año 1900, en que se descubrieron los primeros 9 papiros, hasta el día de hoy ya van 5.800 manuscritos en griego. Si no me creen, le pueden preguntar al doctor Samuel Pagán. Sin contar 10.000 manuscritos latinos, 9.300 manuscritos en siriaco, eslavo, gótico, armenio, etíope y copto. Pero aquí nace una pregunta. ¿Cómo sabemos que estos manuscritos provienen de testigos oculares? Que no son invenciones. Y aquí vamos al siguiente cuadro. Me encantan los cuadros. Tenemos los evangelios canónicos. ¿Cuáles son los evangelios canónicos? Mateo, Marcos, Lucas y... Si estoy en casa sobre la roca, estoy en otra iglesia. ¿Y cuál? ¿Cuál? Juan, exacto, Juan, que fueron escritos entre el siglo I y siglo II. Estos manuscritos mencionan 24, o más bien los evangelios mencionan el nombre 24 lugares, utilizan 24 lugares. El evangelio gnóstico de Felipe, que data del siglo III, nos habla de 2 lugares, nos habla de Jerusalén y Nazaret. El evangelio apócrifo de Pedro, de finales del siglo II, nos habla de un solo lugar, Jerusalén. En el Corán, que también nos habla de Jesús, por eso lo pongo ahí, no es que tenga algo en contra de los musulmanes, sino porque me habla de Jesús, me habla de que no fue crucificado. Me data a finales del siglo VII y me menciona 9 lugares, todos fuera de Palestina. Bueno, ¿y qué con eso, Mauricio? ¿Por qué es importante? Porque esto me demuestra que los evangelios, y también Hechos de los Apóstoles, que en este caso no lo menciono acá, pero menciono los evangelios que se centran en la vida de Jesús, son o muestran un perfil histórico y geográfico conocido de primera mano. Es decir, que una persona que no hubiera sido un testigo ocular no te hablaría de las distancias, de la cercanía al agua, de la topografía, de cuánto tiempo hay de un lugar a otro. Levanten la mano los que nunca han ido a Bucaramanga. Ok. Seguramente ustedes dirán, no, pues Bucaramanga. Si yo le pregunto a ustedes, los que nunca han ido a Bucaramanga, dirán, no, pues a ver, Mauricio Moya nació en la ciudad de Bucaramanga el 2 de junio de 1988, sí tengo esos años. Y Bucaramanga pues está en Colombia, que de pronto no sé, quizá unos 9, 13 horas de Bogotá, se dice que hay clima caliente y ya, ¿cierto? Pero si le preguntan, por ejemplo, a mi tío que está aquí entre ustedes, adivinen quién es. Él es de la ciudad de Bucaramanga. Si le preguntan a él les dirá, claro, no, la ciudad de Bucaramanga sí es un clima templado, le dicen la ciudad de los parques. Allá tenemos el Parque San Pío, tenemos el Parque de las Palmas, había un lugar que se llamaba Papiquero Piña y les da un perfil histórico y geográfico más preciso. ¿Por qué? Porque es un testigo que recibe información de primera mano. Por eso es importante conocer esto. Entonces, en conclusión, de estos criterios que acabamos de ver, hay muchos más criterios, desde luego, que aplican los historiadores y arqueólogos. Podemos tener la seguridad, hablando en términos históricos y arqueológicos, sobre la existencia de Jesús, 4 cosas. La primera, su reputación como maestro y sanador. Segundo, que Pilato mandó a crucificarlo. Tercero, que lo llamaban el Cristo. Cuarto, que sus discípulos y otros tantos creyentes que había allá en Jerusalén lo vieron resucitado y vieron la tumba vacía. Conclusión, Él está vivo. Todo esto podemos afirmarlo sin ninguna duda. Tanto ateos, agnósticos, musulmanes, judíos, hindúes, budistas que se dediquen al estudio de esto. Tercero, vamos a la tercera característica de la verdad.
la verdad debe ser también factible, es decir, debe tener una viabilidad explicativa, responder a las siguientes preguntas, por ejemplo. Entonces, cuando yo era ateo, llegué a este punto y ya no era ateo, ahora era agnóstico. Ok, ya, listo, Jesús existió. ¿Listo? ¿Tiene sentido? Sí. ¿Tiene sentido tomar en serio la Biblia? Sí. Bueno, parece que el único convencido soy yo. ¿Tiene sentido tomar en serio la Biblia? ¿Tiene sentido creer que los evangelios provienen de testigos oculares? ¿Tiene sentido que Jesús existió? ¿Creer que Jesús existió? ¿Tiene sentido creer que Jesús es quien dijo ser? Si todavía dudan, escuchen la anterior charla del doctor Samuel Pagán. ¿Bien? ¿Tiene sentido creer que la tumba está vacía? Pero ¿por qué si todavía no hemos llegado allá? Así que vamos a responder esa pregunta, porque eso nos lleva a al punto número 4. Y es que el cristianismo, la verdad, no hablamos del cristianismo, hablamos de la verdad, debe tener una consistencia explicativa. Es decir, todo es posible, ¿cierto? Todo es posible. ¿Es posible que Jesús no haya resucitado? Sí. ¿Es posible que ustedes formen parte de una ilusión y que en realidad estén en la Matrix esperando a que el elegido me presente 2 pastillitas? Pues allá se están riendo, o sea, es posible, ¿cierto? Es posible que los alienígenas hayan levantado las pirámides de Egipto, hayan depositado su semillita aquí en la tierra y todos seamos sus predecesores. También es posible. Alienígenas ancestrales, vean Discovery Channel, la National Geographic, ¿cierto? Es posible que esto sea un sueño y que en un momento mi esposa me esté despertando, oye, estás hablando solo, ¿sí? Es posible, claro, todo es posible. En el mundo de las posibilidades, ¿verdad? Pero yo les pregunto, ¿es razonable? ¿Es razonable que estemos en la Matrix y que todo esto sea una ilusión? A ver quién dice que sí. Porque aquí también dan consejería psicológica, ¿sí saben? Ok. Bueno, entonces, tenemos razones, es decir, el cristianismo es una fe razonable. Tenemos razones para estar seguros que la tumba de Jesús está vacía. Pero ¿por qué si todavía no hemos ido allá? ¿Sí, ven? El historiador Gary Habermas, y más adelante también ampliamente desarrollado por el doctor Michael Licona, él ideó un enfoque llamado el enfoque o método de hechos mínimos. Y está basado en 2 cosas este método. Entonces, primero, en los datos recolectados, que es lo que nos aportan los criterios que ya vimos. Y segundo, en el consenso académico, es decir, en la evidencia académica bien argumentada, no en la opinión de un científico. Yo tuve un profesor cuando estaba estudiando apologética, el doctor John Lennox, y él es científico matemático de la Universidad de Oxford. Me dictó clase por medio de una academia a la que tuve acceso, y él decía, mira, ¿saben algo? El que un científico dé su opinión no hace esa opinión científica, la hace solo la opinión del científico. ¿Por qué? Porque tenemos a John Lennox de la Universidad de Oxford, científico matemático, doctorado en filosofía de la ciencia y teología, que dice Dios existe. En la misma universidad, también con quizá la misma cantidad de doctorados, tenemos a Richard Dawkins, que dice Dios no existe, que escribió un libro que se llama El espejismo de Dios. Luego tuvo que volverlo a editar porque en la anterior edición dijo que eso no existía. Ahora en la nueva edición dice que no se atreve a afirmarlo. ¿Ven? En fin, vamos a ver entonces algunos de estos hechos mínimos para hablar de la resurrección de Jesús y responder a la pregunta. Primero, el relato del entierro y las apariciones de Jesús aparecen en un credo temprano. Este credo temprano, váyanlo buscando en sus Biblias. ¿Quién trajo Biblia? ¿Sí trajeron Biblia? Ok, porque si no estamos... Bueno. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 8. Pues bien, este credo, no sé si ustedes sabían, dato curioso, lo escribe Pablo 3 años después de su conversión. Esto ocurre hacia el año 35 después de Cristo. Podemos fechar precisamente el ministerio del apóstol Pablo gracias a una serie de inscripciones que se han encontrado que atestiguan no al apóstol Pablo, sino personajes como por ejemplo Galio.
encontramos algunos gobernadores. La arqueología nos ayuda también a precisar estos datos históricos. Entonces Pablo, y aquí me voy a tener un segundo, Pablo nos dice en su carta a Gálatas, y todo ateo, agnóstico, musulmán, lo que sea puede estar de acuerdo que esta carta la escribió el apóstol Pablo, dice que él subió a Jerusalén para conocer algunas, y en algunas versiones dicen ver, en algunas dicen conocer, en algunas dicen ver, a Pedro y a Jacobo, también llamado Santiago, es decir, el hermano de Jesús. En Gálatas 1:18 encontramos esto. Y pasó 15 días con ellos, dice el apóstol Pablo. El término usado aquí para la palabra conocer y la palabra ver en griego es historesai. Si no me creen, le pueden preguntar al doctor Samuel Pagán. Bien. Historesai, del cual sale la palabra historia. Así que Pablo viaja a Jerusalén para conocer la historesai, la historia de Pedro y Jacobo, porque Pablo estaba demasiado interesado en que su predicación se basara en testimonios de primera mano, no en testimonio, no en lo que él escuchó por ahí. Tanto así que hecho Pablo siempre, ¿se han leído las cartas de Pablo, cierto? Ok, algunos, con eso me quedo. Entonces, Pablo, cuando habla con autoridad. ¿Se han escuchado, se han leído las palabras de Pablo? Cuando el pastor Darío habla aquí de alguna de las cartas de Pablo, con esa autoridad que uno dice, este tipo sabe lo que está hablando. Entonces Pablo viaja a Jerusalén. Luego Pablo dice que 14 años después, esto es ya hacia el año 49, 50 después de Cristo, él sube a Jerusalén nuevamente, esta vez con Bernabé y Tito, porque quiere llevar testigos, quiere llevar a sus discípulos. Él estaba comprometido con la verdad. Aquí abro un paréntesis. Nosotros como cristianos debemos predicar la verdad. Nosotros como cristianos no necesitamos inventarnos cosas como por allá, los carros del faraón en el fondo del Mar Rojo, que por cierto allá no hay nada, como para sostener que el éxodo existió. No, porque la palabra es verdad. No necesitamos de mentiras. ¿Cuántos de aquí están predicando la verdad? ¿Cuántos de aquí predican la verdad? Eso es fácil de responder, pero ¿cuántos de aquí viven la verdad? Me encantó la intervención del pastor Darío, porque aquí no es solamente hablar de Jesús, sino vivirlo, porque esa es una de las diferencias del cristianismo a otras religiones. Entonces, como cierro paréntesis ahora, como vemos, Pablo entonces tenía un compromiso con la enseñanza, con la verdad. Pero ahora surge otra pregunta: ¿cómo sabemos que lo que Pablo escribió era cierto? Parecen que me estuviera yo autorrefutando, ¿cierto? Fue un ejercicio práctico en la apologética. Entonces vamos a otras referencias extrabíblicas y encontramos dos personajes históricos. Uno es Clemente de Roma, quien vivió entre el año 35 al año 99 después de Cristo, y Clemente de Roma, era discípulo del apóstol Pedro, y él menciona las cartas de Pablo. Otro personaje histórico también es Policarpo de Esmirna, quien vivió del año 69 después de Cristo al año 125, y él era discípulo del apóstol Juan. Y en su carta a los filipenses, él recomienda leer las cartas de Pablo, y cito: enseñó con precisión y fiabilidad el mensaje de la verdad. Fin de la cita. Si Pablo estaba diciendo mentiras, si Pablo adulteró el evangelio, si Pablo corrompió el mensaje, como dicen por ejemplo los musulmanes, pues seguramente este era el momento en que dos discípulos de los discípulos de Jesús podrían haber dicho: no lean a Pablo, él es un hereje. Lo que dicen esas cartas es mentira. Desde luego, esta clase de cosas no las dirías de un hombre que ha tergiversado el mensaje. Si yo aquí dijera una mentira del pastor Darío, seguramente aquí tenemos al pastor Pachito, al pastor Alejandro, al pastor Jorge, tenemos al pastor Carlos Ricardo, que levantarán la mano y dirán: oye, silencio, cállate, lo que estás diciendo es mentira, eso es blasfemia, lo que está diciendo el pastor Darío, eso es mentira. Como para poner aquí un ejemplo práctico de lo que sucedía con Clemente y Policarpo. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 3 al 8, permítanme lo leo. Dice:
Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Y muchos dicen, ay, pero solo a los 12. Ellos solitos, esos 12 se reunieron y armaron un complot para inventarse todo esto de la resurrección. Ok, sigamos leyendo. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Lo dijo en un momento en el que trasladémonos allá virtualmente. Tomen el DeLorean, viajen en el tiempo y lleguen allá. Bien, lo dijo en un momento en el que cualquiera de ustedes podía tomar un caballo, viajar a Jerusalén y buscar, de pronto no a los 500, busquen 10, que no sean los discípulos. Y pregunten, disculpa, tú, Carlos, ven. O hay un tal Pablo, antes se llamaba Saulo de Tarso, se cambió el nombre, pero el tipo está diciendo que existe un tal Jesús. Quiero comprobar si él existe. Sí, claro, él existió. Sí, él era hijo de una tal María, de un José, el carpintero, sí. Ah, ok. ¿Me puedes decir qué pasó con él? Sí, él fue crucificado, sí, pobre tipo, o sea, él sanó enfermos y mira cómo le pagaron. Lo crucificaron, liberaron a Barrabás, por ahí anda, incluso le puedes preguntar a él. Y lo crucificaron. ¿Me puedes llevar a su tumba? Claro, acompáñame, ven, hey Marcos, ven, acompáñame, vamos a llevar allí a Carlos, vamos a ver la tumba de Jesús. Sí, mira, ahí está la tumba. ¿Dónde? Allá, donde está la piedra removida. De hecho, puedes entrar. No, yo no voy a entrar. Debe estar oliendo horrible, ¿no? O muerto. No te preocupes, porque la tumba está vacía. ¿Cómo así? Espérame. ¿Me estás diciendo que Jesús está vivo? Sí, de hecho a mí y a 499 hermanos más se nos apareció. O sea, miren, en este momento en los que digo eso me palpita aquí el corazón. Es algo fuerte. Uno nunca se imagina eso. A veces la palabra de Dios se le vuelve a uno paisaje. Uno la lee, sí, 1 Corintios, digamos, ¿cierto? En el devocional. ¿Quién no se ha saltado números, por ejemplo? ¿Cierto? Más de uno, ¿cierto? No, hay que leer números. Toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, instruir y justicia, ¿vale? Entonces, la palabra de Pablo constituye un reto para su tiempo. Él no solamente está diciendo Jesús está vivo, sino ve y compruébalo. No me creas a mí, no le creas a los 12, ve y créele a los 500. Porque lo que yo estoy predicando no está basado en un testimonio de segunda mano, sino en testimonios de primera mano. Ve y tú y compruébalo. Y seguramente muchos lo hicieron. Segundo, las mujeres estuvieron entre los primeros testigos de la crucifixión y el entierro de la tumba vacía. Si en algún momento tú, hermanita cristiana, te tienes que encontrar a una chica que te diga que la Biblia es machista, entonces invítala a que hagan un estudio bíblico sobre el tema. Porque ¿saben algo? A Dios, a nuestro Dios, le importan tanto las mujeres, te importa tanto que el hecho más fundamental de la historia, que es la resurrección, la base de nuestra fe, decidió revelársela primero a mujeres. Y eso es algo hermoso. Dios no ve el estatus social aquí. Porque la cultura judía del primer siglo consideraba el testimonio de una mujer menos valioso que el de un hombre. Así que un relato de ficción probablemente no pondría a las mujeres como los primeros testigos, colocaría a un José de Arimatea, miembro del Sanedrino, colocaría a cualquier otro. Incluso los discípulos que dicen en Lucas capítulo 24 versículo 11, parecía una tontería, incluso para los apóstoles. Además, carece de una razón profunda por la cual la iglesia primitiva humillaría a sus líderes al retratarlos como
cobardes que se estaban escondiendo en una casa y a mujeres devotas y valientes para ir a la tumba de Jesús. Mujeres valientes es lo que encontramos en la Biblia. ¿Cuántas mujeres valientes hay acá? Bien, esta mujer integral, bien. No, hombres valientes también hay. ¿Dónde están hombres de bien? Ok, ya. No, luego me bajo y me regaña el pastor Carlos Ricardo. Oiga, ¿cómo así? Bien. Tercero, solo un evento tan magnífico como la resurrección pudo haber cambiado a hombres temerosos y cobardes en hombres valientes y dispuestos a morir por su fe. ¿Sí habían pensado en eso? ¿Qué evento? Porque ¿qué nos dice la historia? Que la primera persecución la tenemos con el emperador Nerón, que data del año 64 después de Cristo. ¿Saben qué hacía Nerón? Tan bonito él, por si piensan ponerle el nombre a su perro. Nerón, ¿qué hacía? Nerón tomaba a un cristiano en la calle. Bueno, él no, porque él no salía, él se la pasaba ya metido en su palacio. Entonces llegaban los centuriones romanos, capturaban a alguien, y si este alguien confesaba con su boca, creyendo en su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó entre los muertos, ¿saben dónde iba a parar? Lo empalaba y como antorcha humana iluminaba su jardín. Eso hacía Nerón. Ya le pueden cambiar el nombre al perro. Suetonio, esto si lo quieren buscar se encuentra en Anal, esto es informado por Tácito en los Anales 15, 44 del 2 al 5. Más adelante Suetonio dice que también los cristianos arrestados podían ser asesinados por proclamar el nombre de Jesús, y de hecho muchos lo fueron. Así que Pablo tergiversó y se inventó la resurrección, ese Pablo que murió bajo la guillotina, o bajo la espada más bien, no la guillotina porque eso fue después, bajo la espada, le cortaron la cabeza. O fue Pedro quien murió crucificado boca abajo. O fue Santiago, el hermano de Jesús, que fue apedreado hasta la muerte. ¿Cuál de todos? Escojan los discípulos y investiguemos la muerte de ellos. Pinchas Lapide, teólogo, filósofo e historiador, dice lo siguiente: si los discípulos estaban totalmente decepcionados y a punto de hundirse en la desesperación debido a una razón tan real como la crucifixión, hizo falta otra razón igual de real para convertir a una banda de judíos desesperanzados y desalentados en la organización misionera con más confianza de la historia de la humanidad. Dos puntos aquí finales en cuanto a la resurrección. Hay ausencia de reflexión teológica. Es decir, la reflexión teológica sobre la resurrección la vemos en las cartas, no en los evangelios. Nuevamente, si Cristo no resucitó entre los muertos, vano es nuestra fe, no la encontramos en los evangelios, sino en las epístolas. Y los primeros debates anticristianos pues presuponen ya la existencia, o más bien la resurrección de Jesús. Ahora, ¿qué pasa con las múltiples teorías de la resurrección? Por ejemplo, vamos a ver algunas cuantas. La teoría de las alucinaciones. No, simplemente los 12, 11, porque Judas ya no estaba, ¿no? Los 11 lo alucinaron. Y los otros 500 también lo alucinaron. Ok, pero las apariciones son demasiado diversas como para encajar en un modelo de la alucinación. Incluso, le puedes preguntar a algún psicólogo, él te puede decir que sabemos que las alucinaciones son eventos privados en la mente de un individuo, no tiene una realidad externa. Es decir, si yo estoy aquí alucinando todo esto, yo no digo, oye Juan, ven, te acompaño a que veas mi alucinación. No, eso no sucede, no es así. La teoría de las apariciones. Jesús era un fantasma. Ok, pero todas las apariciones tienen un componente físico. Pregúntenle a Tomás. Todas las apariciones dejaron de suceder. Y tanto la primera como la segunda teoría no te explican la tumba vacía. La teoría del desmayo. Jesús se desmayó y aparentó estar muerto. Se hizo el muerto. Oye, los romanos sabían cómo matar gente, en verdad. Ellos sabían cómo crucificar, tenían demasiada experiencia. O sea, Jesús no era el primer crucificado. Así que, y tampoco logra explicar la tumba vacía.
De hecho, David Strauss, teólogo y filósofo alemán, él dice: es imposible que un ser que se escapó del sepulcro medio muerto, que deambulaba arrastrándose débil y enfermo, que necesitaba tratamiento médico y que le curaran las heridas, que necesitaba descansar y recuperar fuerzas, y que todavía estaba sumido en un sufrimiento tremendo, pudiera dar a los discípulos la impresión de que era el vencedor de la muerte y de la tumba, el príncipe de la vida, una impresión que sería la base del futuro ministerio de aquellos hombres. Tenemos la teoría del reemplazo 1 y 2, que Jesús no fue crucificado, que fue crucificado otro. Y así encontramos muchas otras teorías. Y ya con esto termino. Por último, la verdad debe ser superior, es decir, debe tener una superioridad explicativa. En esencia, es la mejor opción en comparación con otras y tiene un efecto sobre mi vida cotidiana. En este punto, yo ya había caído de rodillas ante el Señor y le había dicho: perdóname por haberte negado tantas veces, perdóname por haberme burlado de ti, porque mientras que yo me burlaba, tú ya me habías elegido desde antes de la fundación del mundo. Y tenemos que pedirle perdón también a eso, porque en algún momento nosotros hemos insultado el nombre de Jesús, el nombre de Dios. Pero este hombre que se sacrificó por nosotros murió por ti, por ti, por ti y por mí. Así que hay 4 preguntas fundamentales que le dan validez a una cosmovisión. La primera, el origen. ¿De dónde vengo? El segundo, el propósito. ¿Para qué estoy aquí? Tercero, sobre moralidad. ¿Qué es bueno o malo? ¿Cómo debo vivir mi vida? Y cuarto, el destino. Si cae un meteorito sobre este auditorio, ¿para dónde nos vamos? El budismo, por ejemplo, dice en cuanto a nuestro origen que surgimos de un proceso evolutivo, así que no explica el comienzo y el fin del hombre y del universo tampoco. En sí mismo el budismo es ateo. De hecho, en su lecho de muerte, Buda le dice a sus discípulos: busquen la verdad. O sea, imagínate, o sea, tú seguir a un hombre por más de 40 años y que al final: oye, ven aquí, Pablo, te voy a decir algo. Dime, maestro, busca la verdad. Ay, no, en serio. No inventes. Buda, vive, dime algo más. Si no sé de dónde vengo, tampoco puedo saber qué hago aquí. El hinduismo me dice que esto es una ilusión y el sueño del Brahma. Todo esto. Pero la gran contradicción con el hinduismo está en: ¿para qué nos preocupamos entonces? O sea, ahorita salimos de este auditorio y viene el tren, pues ¿para qué me preocupo por el tren? Es una ilusión. Yo también soy una ilusión, no va a pasar nada. ¿Para qué me preocupo? ¿Por qué temer? En cuanto al propósito, pues el budismo simplemente te explica que el propósito es liberar al hombre de sus prisiones representadas por sus deseos egoístas. Pero ¿para qué lograr esa liberación si al final de mi vida todo acaba ahí? ¿Cierto? El hinduismo cree en la reencarnación, desde luego. Pero para aquellos que creen que solo somos una ilusión o un sueño del Brahma, entonces no hay propósito, porque pues yo no existo. En cuanto a la moralidad, pues el budismo no tiene un estándar moral objetivo, absoluto y trascendente. El hinduismo, desde luego, ¿para qué tener compasión si finalmente somos una ilusión? Vuelvo y digo. Si vamos ahora a nuestro destino, y para no ensañarme pronto con el budismo y el hinduismo, no vamos a explicar mucho acá el tema. El Islam te dice que tienes un angelito bueno y un angelito malo, así como en los Looney Tunes. Y al final ellos van escribiendo tus obras buenas y tus obras malas, y en el día del juicio, ese día colocan esas libreticas o tus obras buenas y tus obras malas en una balanza, y ahí determinará para dónde vas, y para el cielo o el infierno. Pero una de las preguntas que me gusta hacerle a un musulmán: ¿y qué pasa si en el día del juicio la balanza está en 50-50?
Bien. Con esto termino. El cristianismo. Y ustedes van a responder amén si están de acuerdo. Origen. Y dijo a Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Efesios 2:10. Es decir, fuimos creados por Dios. En cuanto al propósito, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Es decir, fuimos creados para un propósito definido. En cuanto a la moralidad, sí existe un estándar moral, objetivo, absoluto y trascendente. ¿No? Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponde según lo bueno y lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo, dice 2 Corintios 5. Y en cuanto al destino, y aquí quiero escuchar el amén más grande de todos: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que sea esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Nosotros, ustedes, si hoy el Señor llega, estaremos con Él. Porque Cristo está. ¿Cristo está? Gracias.